constitucionales estaban cansados de correr peligros y preocupados por la penetración de la doctrina marxista que pretendía cambiar nuestro modo de vida y nuestras instituciones republicanas. ¿En qué estábamos, Félix? ¿De qué? Sí, en que el mate no es micrófono, por ejemplo. Ah, ya sabía. Bueno, la idea me parece, podríamos empezar a contarnos cómo nos acercamos a esta idea de los archivos y memoria. No sé si alguien quiere en particular empezar a hablar de eso, puedo empezar yo también, como ustedes quieran. Empiece nomás si quiere. Bueno, a mí, yo en realidad me puse a pensar ahora cuando me invitaron a esta conversación, dónde había empezado y realmente me hizo pensar en que toda la formación en el campo de la música en general es una formación que desde que iniciamos, y en general iniciamos muy chicos, ¿no? Por lo menos toda la cohorte, la camada que estábamos en la vieja escuela de arte juntos, todos veníamos de una formación que ponía todo el interés en lo técnico exclusivamente, ¿no? En tocar guitarra, el piano, un instrumento en general, y después cuando empezamos la composición también era toda una preocupación técnica, no había ningún debate en otro que superara la preocupación técnica y después la estética, ¿no? Y eso inclusive era muy limitado. Y de repente hicimos una asignatura que la verdad me parece que es justo reconocerlo, con Oscar Bazán, que era nuestro maestro en técnicas y materiales electroacústicas. Él no ponía justamente ningún interés directamente en la parte técnica, pero sí me dio la oportunidad de empezar a pensar cómo relacionarlos con el afuera. Piensen que en realidad todavía no había vuelto a la democracia, volvió a fin de año, y se dio la posibilidad de trabajar, para mí una especie de tío adoptivo, con Carlos Alonso, el artista plástico, y toda una serie de obras que ahora están en el Palacio Ferreira, ahí exhibidas arriba. En esa época él las llamaba Los Visitantes Nocturnos. Pero un poco planteaba de dónde tuvo su origen esa necesidad de relacionarme con los datos que estuvieran reflexionando sobre un hecho de la realidad, de mi propio entorno, ¿no? Y sobre todo hechos del pasado que estábamos rescatando y poniéndolo en presente en ese momento. Pensaba que la responsable inicial es Silvia Romano y Marta de la Vega.
con la creación del CDA, del Centro de Documentación Audiovisual en Cine, que yo cuando estudiaba cine comencé siendo pasante en algunos años, y para mí se me cruzan dos cuestiones que tienen que ver, una con la experiencia emotiva de sentirme parte de la generación de los hijos, a pesar de no tener una historia en lo personal, digamos, de pérdida directa, pero con mucha sensibilidad y con muchas experiencias cercanas. Y por otro lado, trabajar en la recuperación de esos archivos que eran recuperación de décadas de 60 y 70, digamos, en distintos periodos, después del 12, pero estuve varios años trabajando en la transferencia de video, ¿no? De este material de los noticieros. Me parece que ahí hubo un cruce como sensible con ver esa cantidad de archivos, esa manipulación de lo cotidiano de las noticias en ese transfer automático, ¿no? Entonces, a partir de... yo hice mi trabajo, que fue como una tesina, la tesis de técnica, sí, la práctica final, que es el trabajo final de tecnicatura, donde incorporé en una animación materiales de archivos, pero resignificados en términos de un personaje que mira la tele y que se va transformando con esas noticias y hay un registro de la animación. Yo pensaba, inicialmente es esa materialidad tan concreta de manipular el fílmico y transferirlo a video y recuperar todos los empalmes y manejar esa máquina, la telecine esa en la que transferíamos, toda esa cosa ahí con una mística interesante también. Y luego me parece que a lo largo de las décadas se va transformando más en una pregunta sobre cómo dialogar con el territorio, en mi experiencia personal, digamos, que ya se amplían los registros del archivo tan concreto como el fílmico a una cuestión que tiene que ver más con los registros de experiencias de la vivencia en el territorio. Esa serie de interpelaciones me parecen que es lo que voy recorriendo después. Buenísimo. Me siento motivada para seguir, porque hablaste de territorio, justamente es en el momento en el que estoy un poco. Es como, es mi presente en relación al archivo, pero siguiendo un poco el disparador ahí de Gonzalo sobre nuestro origen con el archivo. Bueno, en particular yo vengo de las ciencias sociales, además de ser coreógrafa y bailarina, entonces siempre tuve un interés específico sobre la construcción, que somos como cuerpo, como identidad o como colectivo, como lo que sea, ¿no? La construcción social que hay, digamos, en la memoria del cuerpo especialmente, ¿no? Digamos, el cuerpo es como una especie de acervo vivo, ¿no? Entonces, mi motivación ya venía apelada por las ciencias sociales. Sin embargo, en el 2012, cuando me convocan del Teatro Argentino de La Plata para hacer una apertura de un festival parafraseando el Tucumán Arde, se llamaba el ciclo La Plata Arde, me invitaron a hacer una especie de obra a partir de la obra de la coreógrafa y bailarina Iris Scacheri. La pregunta que me partió, digo, bueno, ¿cómo puedo hacer una obra a partir de una bailarina y coreógrafa que no conozco? Ella en ese momento estaba todavía con vida, porque posteriormente falleció, y ella había decidido como correrse de la vida pública, por lo tanto no tenía acceso a entrevistarla, estaba enferma, entonces era muy difícil. Mi ejercicio con el archivo empezó por ser una frustración frente a que no había una documentación organizada sobre esta personalidad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí hice una especie de paralelismo con la bailarina que iba a representar la obra, y trabajé como una especie de doble retrato, ¿no? Por un lado, la bailarina que tenía presente en la sala de ensayo, que no pretendía representar a Iris Scacheri, y por otro lado, todo ese acervo, digamos, de entrevistas que yo iba recopilando. De alguna manera yo tuve que crear ese cuerpo de archivo para hacer la obra, ¿no?
después es muy interesante lo que sucedió con el público, ¿no? Porque venía gente muy curiosa esperando ver a Iris Scaccheri, ¿no? Entonces fue como bastante frustrante para la gente que pretendía ver a Iris. Sin embargo, otras generaciones empezaron a ver una pregunta sobre mi generación, que somos los nacidos, digamos, a finales de la dictadura del 79, en que nos preguntamos por esto de cómo conservar la memoria, pero con otros modos de narrativa, ¿no? Armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Yo vengo de la comunicación social y mis primeras experiencias fueron en periodismo. Me tuve que vincular con el archivo con otros fines, o sea, bibliotecas, archivos de instituciones públicas, expedientes, tribunales, archivos fílmicos antiguos, ¿no? Como buscar materiales viejos. Y entonces como que lo tengo naturalizado. Naturalicé la práctica de la práctica sensible del contacto, y eso eso creo que me fue haciendo perderle el respeto y empezar a analizarlo con tiempo desde otro lugar los archivos, ¿no? Pero esa práctica me sirvió, que yo me doy cuenta con muchos colegas que nos dedicamos al cine, que por ahí hay como un mundo de las instituciones, dónde están esos archivos y cómo llegar a ellos, y que es como que yo la naturalicé. Y ya cuando empecé como a soltar esa cosa del periodismo, me doy cuenta, así como ahora, con muchos trabajos que tengo, donde el archivo está presente, que como mi obra, así que a mí me interesa mucho la no ficción, yo trabajo en no ficción, en documental, me interesa a mí el trabajo con el discurso, los discursos sociales, ¿no? Como a mí me interesa indagar en esos discursos como del sentido común. Y la verdad es que el archivo, cuando me pongo a pensar en cómo he usado el archivo en mi trabajo, ha tenido que ver siempre con eso. Como entendiendo que el archivo, no sé si lo dijo Alicia antes, el archivo es un discurso, o sea, es la plasmación de un discurso de una época. En términos ficcionales puede ser también, pero es como, el archivo traduce un discurso. En el archivo hay como un espíritu de época, si se quiere. Entonces, siempre, o sea, en los últimos laburos, como que siempre el archivo tiene que ver con eso, como tratar de rescatar esos discursos del pasado, esos sentidos comunes del pasado para indagarlos. Creo que estuvo acá. Nunca tomé real dimensión de que mi abuelo César había estado en una guerra. La Guerra Civil Española para mí era un tema histórico menor, y menos aún lo conectaba con la tradición de mi propia familia. Comencé este proyecto hace muchos años, motivado por una especie de incomodidad que sentía con la mirada benévola de mi familia para con el pasado de mi abuelo. No corresponden a mi vida familiar, no corresponden a mi papá. Son posiciones políticas que puedo adoptar como persona individualmente y que no pretendo debatirlas en cámara contigo, que sos mi hijo. Hoy por hoy estoy en un punto en el que siento que hay una producción de imágenes tan brutal que ya no hace falta firmar nada. Es como, hay que salir a buscar el material que está en algún lado, porque seguro que vas a encontrar algo que te sirve para contar un relato. Y sobre esa base estoy así como metiéndome en un laburo nuevo que estoy pensando como laburarlo todo con archivo. O sea, trabajar con un relato de un personaje en el que estamos indagando y que, o sea, no haya que grabar nada. O sea, el sonido de ese personaje, pero que todo lo otro lo cuente el archivo, porque es como una cosa tan descomunal la cantidad de registro audiovisual que se está produciendo en estos años y que ya se ha producido, digamos, y que también se ha producido y que simplemente está y hay que ir a encontrarlo, ¿no? Imágenes del pasado que están ahí, que si no se pierden, digamos.
Bueno, no sé, seguimos girando un poco. Bueno, más o menos planteamos de dónde arrancamos. A mí me interesa centrarme más en los últimos 10 años. Hicimos un proyecto con un grupo de investigadores, lo que llamamos el ABC Trío, un grupo que trabajamos en multimedia o en media art, con Gustavo Alcaraz y Julio Catalano. Todos compartíamos esta idea de que íbamos a producir para reflexionar e interpelar nuestra realidad. De repente nos llevó a lugares que no pensábamos originalmente estar. Nos hizo empezar a trabajar claramente desde otro lugar. Se llama Memoria de la Ladera, y fue una invitación que nos hicieron para un gran encuentro de reflexión y producción que se llamó MEDELAB, y que era el Medellín Lab, laboratorio de producción en la ciudad de Medellín. Medellín ha sido una ciudad muy conflictiva en lo social, y tuvimos la fortuna increíble de ir a trabajar a un barrio que se llama Santo Domingo Sabio. Esta es la ladera, que a lo largo de esos 50 años de guerra interna en Colombia, muchos de los desplazados, como ellos lo llaman, fueron a vivir en estas laderas alrededor de Medellín. El barrio más grande es Santo Domingo Sabio. Piensen que es más grande que Villa Libertador, ¿no? Y ahí llegamos y nos miraban realmente como personajes extraños, extranjeros, que no entendían muy bien, por más que íbamos con la gente de la comunidad, hasta que le dijimos, no, nosotros no venimos a hacer una obra, venimos a escucharlo y a ver qué quieren hacer ustedes con su propia necesidad de comunicar lo que quieran comunicar. Bueno, al otro día había ya 40 personas, después era una cantidad enorme de gente, y lo notable fue que recopilamos un montón de información que hablaban de los momentos trágicos, pero también de las experiencias y de las expectativas que tenían de vida, de una vida mejor, ¿no? Y entonces ellos empezaron a diseñar qué querían hacer y cómo, en diálogo con nosotros. Por supuesto, nuestra presencia no era inocente, nosotros también íbamos opinando de qué, cómo hacerlo. Y lo notable fue que ellos decían que primero querían que su propia gente conociera las historias de los de adentro. Porque imaginen que estamos hablando de un territorio en el cual la gente que de un lado de la calle no podía cruzar al otro lado de la calle, porque pertenecían a distintos grupos, distintos combos, como lo llamaban ellos, y si bien esa parte de esa sociedad patriarcal, machista, durísima, las mujeres podían cruzar. Si los hombres cruzaban, en general terminaban muertos, y lo pudimos testimoniar, desgraciadamente. Y gente que nos contaba concretamente eso. Entonces, ellos lo que quisieron es que eso sirviera para que todos pudieran concurrir a la calle central a escuchar su propia historia. Y fue fantástico, porque la primera instalación fue que cada familia sacó sus televisores a la calle, y con los sistemas que tuvieran de reproducción hicieron todo un camino que subía, me acuerdo se llama la calle Puerto Rico, y la gente entonces se aglomeró a ver esto. Y eso llamó tanta la atención que ellos tenían una segunda idea. Ellos querían que la televisión pasara esas historias que ellos estaban contando a las cámaras con las cuales filmábamos, ¿no? Y a nosotros nos parecía muy difícil que la televisión se fuera a interesar. Pero claro, cuando se generó esta movida en la calle, llegó Telemedellín, filmó y acordó con ellos que cada noche iba a pasar 5 minutos de testimonios a las 9 de la noche. Lo cual era increíble. Después las redes de bibliotecas que están en todas esas comunidades, son 28 bibliotecas, tomó el material también y lo pasó. Y finalmente nosotros hicimos un concierto sumando a músicos y artistas que trabajaban sobre todo con la imagen para la inauguración del Museo Casa de la Memoria de Medellín, y hicimos un concierto improvisatorio mezclando todos estos materiales que habíamos juntado. Les voy a contar una anécdota muy graciosa. Bajaron los muchachos, y uno de ellos que vivía aquí abajo, de pronto muy conocidos por el presidente y por las personas de acá, me dijo: uy, pucha, se está dejando embobar. Si nosotros fumamos, usted sí se la fumó verde. ¿Usted sí cree que el metro llega por aquí, cucha? Deje de comer cuento, que eso es pura mentira. Le dije yo: mijo,
A ver, si no creemos, nunca tendremos nada. Esperemos a ver. Bueno, el caso fue que se siguió insistiendo, y así fue como entró Metrocable. Vivo en el barrio hace 48 años. Cardona y el barrio tiene 49 años. El cual ya falleció, mi madre todavía vive y esa es mi historia. Yo creo que la primera autoridad y lo que más... Aquí en Santo Domingo. Ese fue un modo que nos llevó a sentirnos totalmente implicados, a sentirnos parte de esos grupos. Sabemos que no somos exactamente, ni hemos vivido exactamente lo que ellos, pero nos transformamos en alguna especie, de algún modo, en un canal para que nuestras producciones sirvan para que ellos puedan manifestar sus necesidades. Y entonces, claro, la decisión de la técnica o la tecnología a usar es posterior al diálogo con la comunidad. Filmame a mí y te filmaba. ¿Y vos qué querés con eso? No, yo quiero que salga todo lo que filmamos, todo. Lo que hicimos para armar el documental. Buenísimo. Está lindo eso. Nosotros somos un grupo de chicos que los empezamos a juntar en la Biblioteca Popular de Bellavista. Aprendimos a usar las cámaras y logramos hacer este hermoso documental del barrio. Pero hay cosas feas. Cosas feas y cosas lindas. Bueno, ¿Se lo puede contar la historia del barrio? La historia del barrio, yo prácticamente nací aquí en el barrio, ¿no es cierto? Todo esto era en campos. Sí, y nosotros éramos súper felices. Súper. Un poco con esto lo linkeo con esta idea de el diálogo con el territorio, y en parte de lo que iban diciendo también me sonaba mucho la cuestión de qué preguntas se hace uno como comunicador, como artista. Yo me reía cuando decías que te sentías como externo, Fede, en relación a la trayectoria de comunicador. Yo siempre digo que soy en el cine una trabajadora social haciendo cine, porque en realidad hago toda una serie de prácticas entre lo comunitario y todas esas exploraciones, y estoy muy cruzada con las ciencias sociales en mis vínculos, que tienen que ver también con estas preguntas, o con producir pensando en cuál es el aporte, si se quiere, o el sentido, qué construir, qué decir, o qué... Sentido político. Exactamente, claro, Sí, que claro. digamos, cuáles son las interpelaciones que uno intenta promover en relación a lo que va produciendo, ¿no? Y en ese sentido, si bien hay una proyección que es social, obviamente que esa interrelación es siempre personal, ¿no? Digamos, ahí hay un múltiple cruce. Bueno, lo de Mala Palabra particularmente es, yo en ese momento vivía en ese barrio, que es Cóstico, y a mí me impactó mucho que había muchas pintadas en las paredes, con fibrones indelebles, porque esas paredes son revestidas en mármol la mayoría, y que tenían que ver con 2006, 2007, y en todos los escritos tenían que ver con Volvé Videla, no sé, chao Fidel, mandale saludos al Che cuando Fidel estaba grave, digamos, una serie de cosas que aparecían en las paredes y en los carteles de las despensas, de las verdulerías, como con tiza o con fibrón indeleble. Entonces, empecé con algunos compañeros y compañeras, empezamos a pensar de qué modo producir alguna respuesta que no sea las ganas de escribir en ese mismo muro, digamos, con el marcador de mi casa. Pero pensábamos en eso, en abrir de alguna manera una invitación a dialogar con esos escritos. Y construimos pequeñas escenitas de ficción que apelaran, digamos, a distintas escenas en relación a la vida cotidiana en la calle. Y particularmente coincide con el momento, es con la apertura del Archivo Provincial de la Memoria, que
Para mí hay una relación que es muy fuerte entre archivo y registro, porque uno muchas veces va produciendo archivo mientras registra, ¿no? Digamos, como visto en perspectiva, a mí me sorprendió volver a encontrarme con ese material que era como muy lejano, y pensar que en esa muestra la inauguramos como esa intervención primero en el pasaje Santa Catalina, en el momento en que se abría al público el archivo provincial, y en el momento en que se entregaba a los organismos el predio de la Perla. Era la vigilia de esa entrega, digamos, que el día siguiente, el 24, Néstor iba a entregar el predio de la Perla a los organismos. Entonces, y nosotros fuimos a la mesa de trabajo, ofrecimos, estábamos pensando esto, qué onda, bueno, y así se habilitó eso, pero digo, cómo uno, en estas interpelaciones, en estas cosas que a uno les va pasando con los lugares donde vive, con la gente con la que se interrelaciona y demás, cómo de alguna manera eso, bueno, uno se mete en lugares de los que no va tomando conciencia en algún sentido, ¿no? Lo que estaba pensando también, me quedó picando lo que dijiste, cuáles son los discursos que hay que como desarmar también en torno al archivo, y esa diferenciación entre el archivo, la práctica del archivo. Claramente hasta el día de hoy seguimos como humanidad practicando modos de archivo, digamos, o sea, independientemente de nuestra historia sociocultural que a veces no le ha dado la importancia a los acervos, ¿no? En particular a los centros de documentación, que para mí también son importantes, como que tienen que existir para lo que sea, para la memoria colectiva o para estas prácticas de archivo que hacemos con ejercicios artísticos, estéticos, políticos y comunicacionales, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante, también como generación, está bueno tener esa conciencia historicista, digamos, también creo porque venimos de las ciencias sociales, me parece que eso también está bueno pensar, pero a mí la película Los Rubios, por ejemplo, en el momento cuando salió, fue una película que no me interpeló tanto, que en ese momento me enojé, pero después con el tiempo pude entender con otra bibliografía que gracias a ciertos guías, digamos, Julián Axat, que es hijo de desaparecido y poeta, él me fue guiando con una cierta bibliografía de hijas de mi generación, de hijos desaparecidos, que habían escrito su propia biografía, ¿no? Y ahí es muy interesante también cómo se une a partir de la historia particular la historia de todos, ¿no? Entonces pensaba, el libro de ¿Quién te crees que sos?, de Ángela Urondo, Los conejos de Alcoba, una variedad de libros de que tenían que ver con la misma generación, en las cuales yo no venía de una historia particular familiar, pero que estaba interpelada con esta obra que quería pensar en cómo la memoria como ruido, no exactamente como aquello monumental que aparece con el archivo que se te cae en la cabeza y se vuelve monumental, ¿no? Entonces me parece que está bueno en estos tiempos del 2000 para acá o de los fines de los 90 para acá, en cómo desnaturalizar y deconstruir esas memorias monumentales del archivo, ¿no? Yo también doy clases en Ciudad de las Artes, de fotografía. Y nosotros en un momento nos trasladaron de edificio a Ciudad de las Artes sin ninguna memoria de lo que era Ciudad de las Artes, ¿no?
Y eso fue muy incómodo para muchos de los docentes que trabajamos ahí, y decidimos muy inorgánicamente empezar a producir algunas cosas, algunas acciones, algunas producciones al interior de las aulas y demás, y pasaron 10 años prácticamente hasta que hubo una gestión que le interesó también construir posicionamientos sobre eso, posicionamientos y habilitar lecturas y habilitar eso como parte de los procesos educativos, ¿no? Digamos que también en un espacio de formación artística que se pudiera problematizar el mismo espacio donde trabajábamos, donde estudiábamos y demás. Quizás me gustaría como resaltar también una palabra que no la mencionamos, pero que sí está bueno que esté, que tiene que ver con el olvido, ¿no? Para mí también hay algo en esto, el olvido es muy importante para poder trabajar el archivo, ¿no? Entonces, como es un lugar de tensión, es una tensión, pero también la necesidad de estas prácticas y de estos ensayos está en diálogo con eso del olvido, ¿no? Y el borramiento, ¿no? Y no necesariamente estoy hablando de la dictadura o de los genocidios, ¿no? Sino estoy hablando como una práctica humana, ¿no? Como hay algo de que no podemos olvidar, o como quizás en la práctica del archivo también es una selección también para poder olvidar algunas cosas, ¿no? Es como es un juego ahí y una praxis y un lugar de tensión entre memoria y olvido que me parece que es muy interesante para dejarla picando, porque no lo mencionamos y No, abre, claro. y abre otra Bueno, charla. eso. Hay como una cosa de la psicología social, hay como en nosotros como personas individuales, que el olvido funciona dentro del inconsciente de una manera. Está bueno lo que planteas, es verdad. Hubiera estado bueno quizás tirarlo desde el principio, porque es un hilo interesante como sobre qué uno pone foco, por qué, digamos, y al hacerlo, qué hay fuera de campo, o sea, lo que está quedando fuera, digamos. Con qué configuración propia nos metemos en unos lugares y dejamos otros, porque y aparte los que dejamos son siempre más. Va a ser siempre mucho más la cantidad de material que va a quedar fuera, o el archivo que no manipulamos, o lo que no discutimos, que lo que problematizamos, digamos. Todo aquello que uno ve, o sea, todo aquello que uno puede ver es lo que realmente aquello que mira es lo que se puede ver, ¿no? Claro. Entonces me parece que esto de la narrativa, de las generaciones, del olvido, también habla de esto, ¿no? Habla de bueno, que no son más que prácticas, y que ese inconsciente también, además de ser individual, es colectivo. Entonces, por eso es muy interesante tener un recorte de contexto y tiempo, ¿no? De lo que estamos hablando.